En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres. El mes de diciembre del año 1978, España sonaba así. Buenos días, señores y señores. Les saludamos desde el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde dentro de unos minutos va a celebrarse el solemne acto de sanción de la Constitución por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Este acto supone un broche de oro a la larga etapa de proceso constitucional que se inició en agosto de 1977. Sus Majestades suben a un podio y se escucha la interpretación del himno nacional. Al ser una constitución de todos y para todos, es también la constitución del rey de todos los españoles. ¿Qué espera usted de la Constitución? Yo pido que triunfe la democracia para el bien de todos los españoles. Que todo se arregle en paz, que nosotros ya somos mayores y lo que queremos es tranquilidad. Yo me la he leído y no me la he aprendido de memoria, pero conforme la iba leyendo, pues me iba dando cuenta que había cosas que yo no estaba de acuerdo con ello, pero vamos, creo que también sería un error echarla fuera y sería entrar en una situación que no nos conviene. ¿Es la primera vez que votas? Sí. ¿Qué impresión te ha causado votar? Pues una responsabilidad, pero muy grande, muy grande. O sea, de verdad, estoy emocionado, en cierta forma. Yo creo que lo más importante es la devolución al pueblo de sus derechos que les habían sido arrebatados y tal. Pues la Constitución es para mí un cambio en la vida, no permanecer aquí estancados con las ideas antiguas. Hombre, pues es un paso hacia adelante para que el pueblo español podamos vivir mejor. Yo no me interesa nada más que seamos todos buenos y que no pase todo lo que está pasando. ¿Y usted cree que esto se logra votando sí a la Constitución? Pues no lo sé, porque parece que esto va siempre cada vez peor, pues a ver si ahora es mejor. Mucho no se va a notar, creo que esto es una labor a la larga. Sí, digamos que es un paso adelante, porque si con esto se dan unos pequeños pasos adelante, se quitan las leyes fundamentales y tal, pues mejor será, vaya. Para todos es una cosa que nos puede convenir. A lo menos vamos a tener un poquito más de libertad. Sea lo mejor posible para todos, ya que lo hemos esperado muchos años. Una constitución de concordia, a pesar de que haya mucha gente que ponga muchas trabas a muchas cosas, pero sin razón de ninguna clase. Natividad Preciado, Amalia Sánchez San Pedro, Pilar Cernuda, Julia Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches a las 4, bienvenidas al Faro. Buenas noches, Mara. Ay, os veía sonreír y hacer gestos cuando escuchabais cómo sonaba la calle en el mes de diciembre del 78. ¿Qué habéis pensado al escuchar a la gente? La incertidumbre que siguió a la muerte de Franco, que fue terrible, no se sabía por dónde iban a escapar las cosas y que luego los años posteriores fueron también terribles. Sin embargo, en ese momento había no era incertidumbre, era ver qué pasaba, pero en un sentido muy positivo, a pesar de que la gente, como hemos escuchado, estaba nerviosa, no sabían qué iba a pasar, pero yo creo que había bastante esperanza. A mí me gustó ese momento por eso, porque cambió un poquito, luego pasaron muchas más cosas peores, pero en ese momento yo creo que estaba bien. Incertidumbre y esperanza, las dos palabras claves, ¿no? Porque íbamos a mejor, eso seguro. O sea, ahora mismo no sabemos dónde vamos, pero en ese momento todos los españoles sabíamos que salía, bueno, todos, a lo mejor alguno no, pero sabíamos que íbamos a ser, pues como el resto de los europeos, que íbamos a tener libertades de esas cotidianas, no solamente legislativas, no solamente de derechos, sobre todo para las mujeres, era una esperanza esencial. Éramos otras las que salimos de esa dictadura, por muy jóvenes que fuéramos, y nos convertimos en mujeres liberadas con la Constitución, que es impresionante el avance que se hizo en tan pocos meses. Yo creo que como hoy hemos cubierto la información de las ponencias de la Constitución, que fueron un año largo y que hubo muchas polémicas entre ellos, y vimos cómo iban poniéndose en acuerdo porque querían un proyecto común, pero gente tan distinta como podía ser Soletura y Fraga, pues el día que llega la sanción ya de la Constitución, era un poco el resultado, se va a validar aquello por lo que esta gente ha luchado durante estas semanas, estos meses, y ahora sí que esto va en serio, ¿no? Porque es que fue un milagro lo que ocurrió, porque hubo rupturas en determinados artículos que algunos no lo querían conceder, otros que en principio sí, luego cuando iban a hablar con sus jefes de fila decían que no, es decir, no fue coser y cantar. Entonces, como los que estamos aquí lo habíamos cubierto en el Congreso, pues aquello fue el culmen de una aventura formidable. Bueno, yo cubrí la ponencia constitucional allí, estaba todos los días
realmente yo llegué al periodismo político ya muerto Franco, ya comenzada la transición, y yo creo que vivía en las Cortes, como Amalia, como Susana, sobre todo. Trasladamos nuestro domicilio sí, allí. O sea, vivíamos noche, allí porque se acababa hasta las tantas, la ponencia de repente hacían un alto y todos desaparecían para seguir negociando, como contaba Pilar, porque fue un proceso complicado. Pero yo creo que fue un proceso lleno de esperanza y que todos teníamos ganas de que saliera bien. Lo tenían los que tenían que pilotar ese proceso, y yo creo que también en la calle, porque nos dábamos cuenta de que se había puesto punto final a una época. ¿Cómo iba a ser lo que seguía? Pues había incertidumbre, pero que había un punto final, eso es clarísimo. Y déjame decir una cosa, Mara. Yo soy una enorme defensora de la transición y me fascina mucho que los que no estuvieron allí ahora de repente digan cómo se tenía que haber hecho las cosas. Son todos listísimos y seguro que lo habrían hecho fenomenal, pero me temo que a lo mejor si hubiesen estado ellos no habríamos tenido ni transición, ni constitución, ni nada. Con los de ahora, nada. Es que hay que recordar que Fraga, mientras había sido ministro, había tenido confinado a Peces Barba, que se sentaba a su lado, y preso en la cárcel a Jordi Soletura. Claro, eso es difícil de tragar, pero hubo un fair play con voces, como decía Natibel, voces, portazos, Ujieres separando, bueno, de ese tipo de cosas vimos de todo. Peces Barba se retiró. Sí. El artículo de la educación. Claro, es que ese fue una de las claves. Sí. Vamos a hablar un poco de esos meses previos al 6 de diciembre de 78, ese año importantísimo, fundamental, y también del contexto. Vosotras, mujeres periodistas, jovencísimas. Claro, aquí nos preguntábamos, decías, Julia, yo me metí ya en el periodismo político parlamentario cuando había muerto Franco. Sí. ¿Cómo entráis en el periodismo político? O sea, ¿qué os impulsa a dedicaros al periodismo, pero a este en concreto? Pues la verdad es que en ese momento era lo más bonito que podías hacer en periodismo. Yo entré haciendo entrevistas políticas en una revista que se llama Interview. Dentro de esa revista había un cuadernillo que se llamaba, yo creo que casi todas estuvimos allí. Era el principio de lo que iba a ser la revista Tiempo. Hacía entrevistas políticas y de ahí pasé a la información política porque era un acontecimiento. Estaba claro que era la historia, que era un momento increíble y que había que prestar atención a eso. Es lo más importante que se vivía en ese momento. Yo creo que también en las redacciones, de repente, claro, la gente que había allí era muy mayor y era gente que era un poco del ancien régime, ¿no? Y entonces, pues te pescaban por el pasillo. Oye, vete a tal sitio. Entonces fue una oportunidad desde ese punto de vista. Yo la verdad es que quería hacer periodismo político, pero si no se llega a morir Franco y empezar la transición, pues habría seguido confinada a las páginas de educación, de espectáculos, de cosas menores. Bueno, vuestros directores de periódico... clarísimo, sí, clarísimo, y además fui a Colpisa, coincidí con Pilar, y Manu Leguineche me dio un cuartelillo. Eso te iba a decir, Pepe Oneto los jefes, y yo. porque eran jefes. Sí, los directores eran jefes. Confiaron en vosotras. Yo fui recomendada porque me dijo, hay un señor que se llama Manu Leguineche, Pedro Urquicia, a quien había conocido en unas prácticas de televisión española. Y yo llego con Manu, del que yo había leído algún libro, pero no sabía mucho, y le dije, yo quiero hacer política. Y me dijo, estupendo, estábamos fundando Colpisa, empezaba, ¿no? Estás con Pepe Oneto. A los 6 meses, Pepe Oneto, yo era como la segunda, Pepe Oneto se va a Cambio 16, le hacen redactor jefe y le dice, Manu, no puedo seguir solo colaborador. Y Manu, que podía haber buscado un pope o una popa mayores que yo y con más experiencia, porque yo tenía 21 años, en el año 72, y me dijo, y fui cabeza de ratón todo el tiempo en la política. Para mí lo cuento y es un poco inaudito, otras habéis tenido más problemas y otras colegas, pero mi caso es que me dio una confianza y siempre en la política porque me gustó desde que yo oía en la radio la guerra
guerra de Vietnam, cuando era chica, jugaba a los guerrilleros del Vietcong, que no sabían muy bien, la muerte de Kennedy, que yo tenía 12 años, todo eso me interesaba la política, y ya no digo cuando veía a Jesús Hermida haciendo esas cosas, y lo tuve clarísimo. Vamos a ver, yo empecé en Colpisa antes que tú, fíjate. Sí, yo creo que Manu por edad, fundamentalmente, pero yo creo que Manu, las mujeres tendríamos que hacer un homenaje a dos periodistas que confiaron en las mujeres muchísimo. Uno fue Manu y otro Jesús Hermida. Los dos que los acabas de mencionar, yo trabajé con los dos. Y yo estuve trabajando con Manu antes que se muriera Franco, luego me fui a Nueva York, y en Nueva York me pilló el Watergate, y ya es cuando empecé a hacer otro tipo de periodismo que era político, que era con el Watergate. Y a la vuelta, que volvimos justo cuando Franco tuvo la primera crisis, la flebitis. Sí, bueno, volví a Colpisa además. La primera muerte. Y ya, claro, la primera muerte, que fue la del 74, ¿no? Y bueno, yo regresé justo pues en aquella época, y efectivamente Manu apostaba. Éramos mujeres todas. Éramos tres. Bueno, nos tomábamos las cañas con los de Europa Press, que estábamos a una muy calle, cerca, porque eran todos chicos que venían del Opus de de Navarra, eran chicos, y nosotras chicas, éramos mujeres. Pero era una excepción lo de Colpisa. Sí, mayoritariamente en los medios seguían siendo nuestros compañeros los que cortaban el bacalao. Y en la política. Y en la política, había machismo, claro. Lo percibía, machismo, paternalismo sobre todo, fíjate, más paternalismo. Yo en Madrid, que es donde empecé, yo estudiaba políticas cuando estaba trabajando, o sea que alguna vocación tenía, pero en el Madrid éramos dos mujeres exclusivamente. Y había dos sectores, es decir, la parte de los ancianos, que yo consideraba ancianos, mucho más jóvenes que yo ahora, claro, y luego los jóvenes, los que éramos más jóvenes. Y había una guerra a muerte entre unos y otros. Y había acoso, había ninguneo, había todo tipo de castigos por parte de los viejos redactores del Madrid, con personas como yo, que era muy jovencita y muy intrépida en ese momento. Y sin embargo fuisteis a dar la batalla. Una cosa que me... Claro, porque cuando eres muy joven, Mara, te lanzas. Te lanzas. Ahora yo lo pienso, digo, pero qué barbaridad lo que me pasó con un tal redactor jefe. Estaba yo en una mesa así apoyada y me dio un cachete en el culo directamente. Entonces me volví y le hice un amago de darle... Bueno, yo creo que le rocé la cara, un bofetón. Dije, bueno, ya me he hundido en la miseria, esto ya he acabado para siempre. Y no hizo nada, se quedó muy seco y tal. Y eso sí, luego me mandó a hacer deportes y me dijo, ¿cuál es el que menos te gusta? Y dije, el boxeo. Y dije, pues vas a hacer boxeo. ¿Ah, sí? Con lo cual... Bueno, pero tú diste a un redactor jefe. Yo le di una bofetada a un diputado porque me tiró de las coletas. O sea, las cuatro habéis vivido situaciones No, pero no acoso. Yo es que Solís, la sonrisa del régimen en el Consejo Nacional del Movimiento, que esto sí que es pleistoceno, en pleno franquismo, en los últimos años, intentaba cada vez que se cruzaba hacerme así. Y yo le esquivaba. Y entonces una vez me di con García del Ramal, que era otro viejuno, y ese me dijo, intrépida, que eres una intrépida, pero con mala hostia, hablando en plata, ¿no? O sea, yo el machismo paternalista lo sufrí más de los políticos de aquella época que de los colegas. Bueno, yo lo sufrí, es decir, yo lo que sí recuerdo, aquel diputado de un partido de derechas, que yo iba por el pasillo tan contenta con dos coletas, y entonces él debió de pensar que aquello era como el colegio, porque entonces que me tiró por detrás y me volví sin pensarlo. Yo creo que pensé que debía ser otro periodista o algo y le di un bofetón. Cuando vi a quien había dado un bofetón me quedé horrorizada. Y menos mal que hubo un testigo que fue Jordi Soler Barberá del PSUC, porque ese diputado al que yo le di el bofetón fue a quejarse al presidente de las Cortes, que me llamó para decirme que me iban a retirar la credencial. Y como yo salí del despacho del presidente de las Cortes a punto de ponerme a llorar, porque decía, cuando llegué al periódico, la que me van a montar. Entonces Jordi Soler Tura, que lo había visto todo, fue inmediatamente a ver al presidente de las Cortes y a decir, oye, esto es una injusticia, ha pasado esto, yo lo he visto y no le hagas nada a esta chica porque si no yo convocaré una rueda de prensa y diré todo lo que ha pasado y tal. Mira, y entonces me quitaron la credencial y puede seguir trabajando. Bueno, en eso sí que podemos decir que hemos avanzado, porque lo que contáis hoy en día es
Bueno, claro, ahora insólito. le Sin tiran una del denuncia pelo. por media, ni un cachete, ni una denuncia, ni un roce en la mejilla. Pero si hay una cosa que me habéis contado a las 4 cuando os he entrevistado por separado, que me gustaría que lo desarrolláramos un poco, que era que os sentíais compañeros de viaje, políticos y periodistas. O sea, sí que había una relación en la que os necesitabais mutuamente y unos y otros, periodistas hombres y mujeres, erais conscientes de que era algo que... Había una ventaja que éramos muy pocos, porque eso también cuando lo cuentas, la connivencia, cierta connivencia profesional, siempre teniendo muy claros los límites, y luego había una cosa estupenda que ahora no existe, se respetaba el off the record. Porque cuando hacías amistades y tal, tenías acceso a una serie de información, pero sabíamos perfectamente lo que podíamos contar y no. Vamos, yo lo tuve clarísimo y mis interlocutores lo tenían clarísimo. Pero una de las ventajas era que éramos muy pocos y es que no había medios. Bueno, además en las Cortes que no éramos había muy casi pocos medios. las personas Claro, que estábamos política, acreditados claro, y luego ir a sí. los actos políticos éramos... Estábamos todo el día allí. Pilar. Pero también era el off the record lo respetábamos entre nosotros mismos. Es decir, ahora es muy difícil que alguien que tiene una información al mismo tiempo que tú, o que tú le das una información, pero le pidas que por favor que no la cuente, puesto que es una información que te han transmitido, que lo respete. En cambio nosotros con los periodistas, los compañeros, hombre, si tienes una exclusiva no se lo cuentas al de al lado, pero si tú ves que este no ha podido llegar a tiempo o que estaba despistado, y que era una información de todo el mundo, se la daba sin ningún tipo de recelo. Esa clima que había entre los compañeros hace mucho tiempo que se ha perdido en España. Muchísimo es verdad tiempo. Que la gente llegaba a una rueda de prensa tarde y le pasabas las notas. O no podía ir y le pasabas. O no podía ir, exactamente. Los plumillas. Ten en cuenta que con muchos diputados nos habíamos manifestado en la calle cuando estábamos en la universidad. Entonces, pues algunos eran de la misma edad, otros eran mayores que nosotros. Pero cuando estoy ya dando un salto en el vacío para explicar cómo eran las cosas, en ese momento me acuerdo que nos sentábamos en los escaños de los diputados. O sea, conocíamos todos los despachos, no había secretos oficiales, ni bueno, estaban las confidencias, estaban a la orden del día. El bar de las Cortes. Bueno, el bar de las Cortes era maravilloso. Era el mejor mentidero de Madrid. La maravillosa gastronomía política que tú bautizas así. Aquellas reuniones con Pasionaria, con Dolores, ¿os acordáis? Que no sé, cuando en el antiguo bar, que nos sentamos en un sillón esos rojos con 4 o 5 chicas, siempre chicas, y nos contaba su vida en Moscú y cómo sufrió cuando murió Stalin. Y decía, claro, para mí fue como si hubiera muerto mi padre, porque era mi referente en todo. Es decir, cuando nosotros conocíamos la historia de Pasionaria, decíamos, ¿cómo es posible que estemos aquí con Dolores, esta señora con este moñito aquí, que tan dulce, tan femenina, tan religiosa? Bueno, nos habéis pasado fotos de vuestra etapa y tenéis fotos con todos los políticos, con Dolores también. Entonces no se hacían tantas fotos. No se hacían tantas fotos. No se hacían tantas. Bueno, es que ahora, claro. Pero, Natibel, dices algo muy interesante. Os sentabais en los escaños, hablabais, había compadreo, vamos a llamarlo así, con madreo, como se diga, y se respetaba el off the record. ¿Qué os contaron en off the record? Concretamente en la Constitución teníamos gargantas profundas porque la ponencia era pública. Pero ¿cómo os lo contaban si no había móviles? Te quiero decir. Os lo contaban tomando una copa, tomando un café. ¿Cómo os lo contaban? Carrillo se ponía con su mesa, tenía mesa fija en el bar de las Cortes, con su balón de café y su puro, porque se fumaba, obviamente. Abril Martorell, que era uno de los muñidores por detrás, no estaba en la ponencia constitucional, pero con Alfonso Guerra se reunían hasta las tantonas por la noche y hacían todo, ¿no? Para el día siguiente que se presentara la ponencia. Y entonces nos lo contaban en vivo y en directo. No tenías que irte a ningún rincón todas las oscuro. Desavenencias que había en la ponencia, luego las arreglaban por detrás Alfonso Guerra y Abril Martorell. O sea, se iban a José Luis porque Abril Martorell vivía al lado. Claro, pero entonces se iban a José Luis o a Parador. Eran negociaciones clandestinas donde... Sí, pero todos sabíamos que estaban en José Luis. Vale. Claro. Pero entonces, ¿qué esperabais fuera? Como los paparazzi. No, siempre al día siguiente. Pero al día siguiente... Las reuniones en el despacho de Peces Barba de Conde de Siquena hubo una muy seria en la que Arzallus se tuvo que esconder debajo de una mesa, porque Arzallus no estaba en la ponencia, no estaba en el meollo, pero a él le interesaba mucho, porque nacionalistas solo metieron a Miquel Roca gracias a que el PSOE le dio uno de sus puestos, porque al PSOE le tocaban 2 y cedió uno a Miquel Roca. Y entonces dice que tú representas a los nacionalistas. Marcos Vizcaya.
No, en la ponencia no, es verdad, tienes razón. Y le dice, yo te represento a ti, PNV, pero el PNV no se fiaba ni nada. Una de las cosas y estaba escondido, estaba escondido Arzallus. Y en esa misma reunión pusieron trapos en las ventanas para que los periodistas no le viéramos. Y ese día sí que fuimos a Conde Siquena, o sea que sí sabíamos los que estaban, ¿no? O sea que era imaginaos a Arzallus debajo de una mesa. Pues sí, debajo de una mesa. E imagínate en las Cortes. Yo otro día discutía con un periodista la nueva jornada cuando le conté que en la legislatura constituyente eran diputados Arzallus y Pujol. Sí, sí. Y me dice, ¿pero qué dices? Y yo que sí. Oye, tuvimos que ir a Wiki a ver que efectivamente habían sido... Es que eran unas Cortes que no tienen nada que ver con los de ahora. No tiene nada que ver. En la Comisión Constitucional, que la presidía Emilia Attar, yo, como eran larguísimas y estábamos hasta las tantas de la noche, me llevaba chocolatinas, y entonces Emilio Attar le decía a alguno de los ujieres, oiga, dígale a Julia que si tiene alguna chocolatina. Entonces yo se la daba por debajo al ujier, se la acercaba a Emilio Attar y oye, porque estábamos a lo mejor hasta las 12 o hasta la 1 allí en la comisión, y las 2 de la mañana. Cuando el debate de presupuestos, que es en el invierno siempre, se cortaba la Comisión Constitucional, se daba un tiempo para cenar, y un grupo de periodistas nos dio tiempo a ir a un concierto de Joan Baez en la ciudad deportiva del Real Madrid. Volvimos y seguía don Emilio Attar con la Comisión. Nos daban las 2 de la con mi mañana. chocolatina. Tengo una frase a propósito de la Constitución de Jordi Pujol que me dijo en una entrevista que es gloriosa. Dice, nosotros con la ayuda de ese gran instrumento de la Constitución conseguiremos lo que les decía, consolidar la democracia, marchar adelante en el camino de la justicia y estructurar definitivamente España. Era Jordi Pujol. Bueno, es que nadie aguanta la hemeroteca, pero ellos tampoco. A mí me ha gustado muchísimo escuchar a uno de los ciudadanos que me opinaban, ¿no? Y decía, es la Constitución de la Concordia. Porque ¿cómo suena eso ahora? ¿No? Era la Constitución de la Concordia, efectivamente. Hubo que ceder en muchos puntos. Hubo que, decías tú, Natibel, cuando estuviste en Gataparda, se perdonó mucho. O sea, estas palabras, ¿no? Perdón, negociación, diálogo, pero ¿sabes pacto? por qué, Mara? Porque todo el mundo quería hacer una transición en paz. Salíamos de una guerra civil, nietos o lo que fuera, o hijos, o de una guerra civil y de 40 años de dictadura, de violencia absoluta. Y entonces la mayoría del pueblo español y todo el mundo quería hacer algo pacíficamente, con lo cual para eso había que ponerse de acuerdo. Y como el objetivo era tan importante, los políticos estuvieron a la altura, los periodistas, los abogados laboralistas, los curas obreros, los ciudadanos, las mujeres de los presos, todo el mundo estaba a la altura de la circunstancia histórica que sabía que era importantísima. Y entonces se olvidaron los intereses personales y miserables. Sí, era trabajar por un bien común. Un bien común muy importante. Muy importante. Pero, que ahora no sabemos ¿hay si lo algún tiene alguien en cuenta. Yo recuerdo que en la Comisión Constitucional se presentan 1.103 enmiendas y solo salen 187 para los ponentes, para los padres de la Constitución. O sea que en todo eso se cedió tantísimo. Es más, el PSOE cedió in extremis quitar la enmienda que tenía al sistema monárquico, porque ellos que tenían una enmienda republicana. Y a cambio UCD aceptó que no quería. UCD, no Alianza Popular de Fraga, el voto a los 18 años. Y hubo ese consenso en ese momento. Yo quería decir otra cosa. Vamos a dejar hablar un momentito. No, vamos, es que contamos todo. Yo creo que es la primera vez que en España se ha vivido, en la historia de España, un proyecto común. Quizá por lo que decía Natibel, habían sido 40 años que la gente de ahora no sabe lo que fue aquello, ¿no? Yo ya era, vivía, afortunadamente para mí, los últimos años nada más del franquismo, pero lo que era la pérdida de libertad. Yo cuando el otro día me encontré una manifestación de fachas por la calle, les dije, vosotros sabéis que estaban quitando a Franco, y vosotros sabéis que si en época de Franco vosotros no habríais podido salir a manifestaros. Digo, es que son... Claro, y encima nos intentan explicar qué es el cambio, ¿no? Lo que... Entonces es que de verdad toda la gente estaba en el mismo proyecto. Entonces, ni de derechas ni de izquierdas alguna. Hombre, hemos visto a Felipe González diciendo en mis mítines no se va a ver una bandera republicana, pero es que lo mismo dijo Carrillo. Es que Carrillo renunció al yunque y
y el La otro hoz de Martillo, la hoz de Martillo. y no, la hoz de Martillo Carrillo, pero Felipe La bandera Bueno, la primera rueda de prensa de Carrillo, la primera rueda de prensa de Carrillo apareció con la bandera de España, detrás, que nos quedamos todos en aquella rueda de prensa con los ojos, es decir, o sea, yo creo que hay dos personajes que fueron muy importantes, que fueron Suárez y Carrillo, y yo creo que en el Partido Comunista no habría habido transición. Cuando se dice Carrillo traicionó a los suyos, yo no sé si les traicionó o no los traicionó, pero gracias a lo que hizo hubo una transición pacífica pacífica dentro, porque allí había atentados y pasaban cosas todos los días, pero sin Carrillo y sin Suárez, o sea, sin un sector del régimen y sin el Partido Comunista no habría habido transición. 2 de los 3 políticos que se quedaron en sus escaños el día del 23F. Sí, claro. ¿Sabes que Carrillo, cuando yo estaba aquí con Gemma Nierga en la tertulia de sabios, sí, al final me dijo, oye, ya estaba Martín Villa, Carrillo estaba mayor y tal, quédate con ellos y tal, y tuve mucha relación con Carrillo, y un día se me ocurrió criticar algo del rey y criticar algo de Suárez poco, porque no le criticaba yo ya en esa época, y me echó una bronca a Carrillo porque adoraba a Suárez, pero tenía adoración por Suárez y respeto absoluto por el rey llamado emérito ahora. Es que el rey fue que preparó la llegada de Carrillo, claro. Y que previamente se había celebrado la famosa entrevista en París con Nicolás Franco, mandado por el rey, cosa que Carrillo no sabía, y fue para decirle, en España se va a haber una transformación importante en cuanto muera Franco, y yo vengo a decirle, por favor, de parte de una serie de gente demócrata, pero nunca le dijo de quién, que por favor que dé un margen de confianza a don Juan Carlos cuando sea rey, porque va a necesitar unos meses para poner en marcha el proceso, porque hay que cambiar leyes, entre otras cosas. Buena pregunta, ¿habéis leído Reconciliación? Sí. ¿Las 4 habéis leído Reconciliación? Yo no. Yo he leído lo que se ha ido publicando en los medios de comunicación. No lo voy a leer, además, pero de lo publicado, de lo que se ha publicado, ¿qué os parece? Pues fatal todo. Fatal. ¿Lo habéis leído? No. Pues es que hay que leerlo. Ya, yo lo he leído entero. Yo tengo la suerte que leo en francés. Lo pedí en el Kindle, en Amazon, de Francia, y me lo mandaron. Vamos a ver. Una cosa es si se debe haber publicado el libro. Probablemente no. Realmente no, pues esto es un libro de una persona que quiere reivindicar su figura, que tiene casi 90 años y que tenía que haber sido más prudente, sin ninguna duda. ¿Qué ha pasado? Que la gente que lo que se ha publicado en España, hasta hoy, que ha llegado el libro, ha sido ayer, los corresponsales lo ojeaban, porque son 530 páginas. Entonces han cogido, ¿qué dice la reina Leticia? ¿Qué dice de Corina? ¿Qué dice de Franco? Claro, de Franco. Solo lo que dice de Franco, nada más, y en el entorno del 20N pero, ya es mucho decir, pero le han dado, el mismo día que salía, 4 frases. Y con eso se echan las crónicas. Mira, claro, pero si tú lo pones... Pero falta el contexto de... Si tú lo pones en el contexto de sus memorias. Claro. A mí me parece un error lo que ha hecho el rey. Creo que se ha echado más barro encima. Creo que no arregla absolutamente nada. Que si la palabra reconciliación a mí no me parece que sea el espíritu realmente del libro. Yo creo que es una venganza y justificarse lo que ha hecho, que no tiene justificación. Se puede reconocer que efectivamente la figura del rey fue importante en la transición, que seguramente si no hubiese tomado determinadas decisiones, pues a lo mejor las cosas no habrían salido como salieron, pero cuando tú eres rey de España tienes la obligación de ser intachable y no tienes que tener vida privada. Es decir, el rey de España es un privilegio. Sí. Es un privilegio que lo que no puede hacer es, no, es que yo soy así, es que a mí me gusta no sé quién. No, pues mire usted, se va a su casa. Déjame un segundo, Julia. Amalia y Natibel. Vamos a ver, le ha hecho un flaco favor a su hijo si se supone, como ha hecho en la promoción esa posterior antes de salir en España, que quería ayudarle. Yo creo que ha sido, y de hecho la Casa Real con lo ultraprudente
importante que es, se ha pronunciado. Y luego, claro, Pilar, dices 4 frases. Bueno, 4 frases, evidentemente, quien ha hecho esos resúmenes elige lo más sustancioso. Claro, pero a mí solo con lo que dice de Franco, en el momento que lo dice, con el 20N, que todos estamos tal, con la situación que hay de los fachas que tú describías y tal en la calle, ya solo con eso a mí me lo invalida mucho, más de lo que ya me estaba invalidado con lo que ha hecho. Natibel, ya tenemos que casi despedir. No creo que sean solo devaneos, no creo que sea solo la frivolidad lo que le ha caído encima. Ha sido los desfalcos, todo lo que se ha aprovechado de su cargo desde el punto de vista económico. Es que eso es tremendo. No digo que sea delito, porque como lo han absuelto por varios motivos, pero vamos, es que desde el principio de los tiempos, iba a decir atrincao, es muy inoportuno decir atrincao, ¿no? Yo insisto, no, el error es monumental. Y ha hecho un flaco servicio a su propia figura, a la corona y a su hijo, sin ninguna duda. Pero el libro cuenta cosas que debemos saber. Muchísimas cosas. Algunas. Bueno, entonces el libro, insisto, cuentan cosas que probablemente no sabíamos nadie. Pues que las hubiese contado y hubiese obviado otras. Claro, es decir, porque. Pero así, alguna novedad que no sepamos esencial. Montañas de Una, Pilar. Danos una, Pilar. Su relación con Franco. Su relación con Franco. Hombre, esa la aparte de decir que era inteligente, sensible políticamente y que nunca permitió que nadie hablara mal delante de él. Vamos a ver, mucho más. Cantidad de operaciones de política internacional que ha hecho para España. Su relación con los árabes y por qué es. El tema del dinero. Todo. Cuenta montañas de cosas. Entonces, yo no estoy diciendo, yo no creo que es un error, insisto. Sí. El libro, a mí esta señora me cae fatal. Pero el libro está bien escrito, está muy bien escrito. Ella es una señora, vamos, que se ha aprovechado sin ninguna duda del rey, que ya ha hecho el negocio de su vida. No, perdona, de este señor yo creo que no se ha aprovechado. Este señor ha hecho esto, o sea, ahora el rey no es un ancianito, no es el abuelito de Heidi. Es que no estoy diciendo eso. Digo, económicamente le resulta la vida para ella. A eso me refiero. Esta señora ahora tiene un contrato con Ola que le pagan de cine. En cuanto pase algo, va a escribir lo que no conté en el primer libro, la serie del libro. Pero ella hace muy bien, o sea, ella eligió a ella, no a otro. A mí me cae muy mal por todo, por su trayectoria hasta ahora. Ella. Pero el libro está muy bien escrito y cuenta montañas de cosas. Hombre, yo conozco bastante bien al rey, lo que ha hecho cualquiera de nosotras, porque llevamos muchos años en esta pelea. Porque has hecho además Casa Real muchos años. Y me he enterado de montañas de cosas que no sabía. Entonces, insisto, deplorable que lo haya publicado. Todo lo que queráis, lo ratifico. Podría haber un libro, si quieres, con un contenido más político, con un contenido más de explicar lo que... Es que lo hay. Bueno, lo que está claro es que crea debate. Bueno, nos vamos a despedir. Os voy a hacer solo una pregunta. Vosotras, que esto tiene mucho más significado en todo lo que estamos comentando, que habéis hablado así de aquella época del 78, de la efervescencia, de las ganas de libertad, del bien común, del ser compañeros de viaje por una causa necesaria para este país, ¿volveríais? Uy, claro. A 1978. A mí cuando me dicen, no añoran la profesión, digo, la de ahora no, pero la de entonces sí. Yo el ejercicio del periodismo sí. A mí me ha encantado. ¿Volveríais las tres? A mí me ha encantado. Yo también. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me lo he pasado mejor nunca que en esa época, es decir, es que me parecía que estar allí viendo cómo estaba cambiando este país, cómo se estaban poniendo los cimientos de algo nuevo, cómo se estaba haciendo la Constitución, yo siempre sentí que era un privilegio. Es que era personal, no era solo es que no era. Pero bueno, me llama la atención lo de volver, lo de volver. Bueno, otra cosa, ¿escuchabais los Beatles? Sí, bueno, claro. Pues vamos a poner una de los Beatles para despedir. Natibel, Amalia, Pilar y Julia, muchas gracias a las cuatro por haber estado aquí. Canción. En aquella época los periodistas, ¿sabes qué cantábamos? Que salió en la Constitución. ¿Habrá sí o no Constitución? ¿Gavilán o Paloma? De Pablo. Sí, es verdad. Paloma. Eso, cantamos por la duda de qué pasaba con la Constitución. Sabía yo que a Gavilán o Paloma la teníamos que poner. Bueno, otro día volvemos. Muchas gracias a las 4 Gracias. Encuentro en el Faro.
El Faro, con Mara Torres.